Saludos amigos, el Señor les bendiga a todos en este día. Estamos muy agradecidos del Señor que nos da el privilegio de compartir con ustedes otra entrega de nuestro canal, conforme a tu palabra. Hoy vamos a estar tratando la segunda y última parte de nuestro tema acerca de los dos pactos. Y vamos a contestar preguntas que a la gente le inquietan acerca de los dos pactos. Por ejemplo, ¿para quién fue dada la ley del Antiguo Testamento? Es un hecho probado, bíblicamente hablando, que esa ley que Dios le entregó a Moisés era para un único pueblo, era para el pueblo de Israel. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio capítulo 5, es uno de los textos que más claramente habla acerca de este tema. Nos dice, por ejemplo, Moisés reunió a todo el pueblo de Israel y le dijo: escucha con atención, Israel, oye los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy, para que las aprendas y las obedezcas. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Horeb. No fue con nuestros padres, sino con nosotros, con todos los que estamos aquí hoy vivos. No fue ni siquiera con Abraham, con Isaac y con Jacob, fue con nosotros. Estas leyes que se nos ha entregado a nosotros como pueblo, él dice, oye Israel, esas leyes no fueron para sus antepasados, ni fueron para otras naciones. Deuteronomio capítulo 4, verso 8, llamando al pueblo de Israel, le dice, porque ¿qué nación hay bajo el cielo que tenga estatutos, leyes y decretos como estos que yo pongo delante de ustedes? La respuesta es pues que ninguno. Era una ley exclusiva para esa nación. Y textos como Levítico 27:34 y Éxodo capítulo 31 insisten en que esta fue una ley dada exclusivamente para el pueblo de Israel. Hablando, por ejemplo, del día de reposo en Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, le dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Mire qué específico es. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. O sea que eso no era para nosotros. Nosotros nunca hemos sido esclavos en tierra de Egipto, ni usted ni yo. Ese fue ese pueblo en particular que recibió mandamientos, estatutos y decretos para ellos y para las generaciones que vendrían después de ellos. ¿Cuáles eran los propósitos de esta ley? La ley tenía muchos propósitos, pero yo quiero mencionarles básicamente tres. Gálatas capítulo 3, verso 19 pregunta, ¿para qué pues sirve la ley? Y Pablo contesta, fue añadida a causa de las transgresiones. Y al final dice, hasta que viniera la simiente. Fue añadida, o sea que no estaba en el plan original de Dios de salvar al hombre, porque Dios siempre propuso salvar al hombre a través de la fe, como se lo dijo a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero, a causa de las transgresiones, le dijo a Abraham, y le dio al pueblo que vino de los lomos de Abraham, le dio una ley para frenarlo, para que fuese, como dice Deuteronomio 7:6, un pueblo santo, un pueblo apartado, del cual vendría Jesucristo. Así que esa ley duraría hasta que Cristo viniera. Pero como dice Gálatas 3, 24 y 25, pero venido Cristo, venida la fe, ya no estamos bajo ese ayo. La ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, nuestro guía, nuestro tutor. Pero venido Cristo, ya no estamos bajo ese ayo. Otro propósito básico de la ley está enfocado en el libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 20. Allí la palabra de Dios nos dice que la ley fue dada para dar al hombre conocimiento del pecado. La ley no fue dada para justificar al hombre, sino para que el hombre conociera que era pecador a través de una ley. Y como pecador, entonces señalarle al hombre la necesidad de un Salvador. ¿Y por qué señalarle la necesidad de un Salvador? Bueno, porque dice el libro de Gálatas capítulo 3, escrito está maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas. O sea que dice el libro, dice Gálatas 3, que si usted cumplía todo pero ofendía en un punto, se hacía culpable del resto. Entonces la ley no era de fe, sino que decía que el que haga estas cosas vivirá por ellas. Nadie pudo cumplirla. Solamente Cristo pudo hacerlo. Por eso la ley
al poner un requisito tan complicado y tan difícil, lo que nos hacía era darnos cuenta de la necesidad que teníamos de un Salvador. Cuando Cristo vino, cumplió perfectamente la ley, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Otra cosa que la gente se pregunta, ¿y los salmos y los proverbios, acaso no son parte del Nuevo Testamento? Porque hay una institución que se llama los Gedeones, que regalan unos Nuevos Testamentos pequeños que tienen, dice, el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo con salmos y proverbios, y muchos han llegado a pensar que los salmos y los proverbios son parte del Nuevo Testamento, pero la verdad es que no, mis amigos oyentes, los salmos y los proverbios son parte del Antiguo Testamento. Jesucristo dijo en Lucas capítulo 24, versos 44 y 45, esto es lo que era necesario que se cumpliese acerca de mí, todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así los judíos dividían el Antiguo Testamento, ley de Moisés, profetas y salmos, y dice Cristo que todo lo que estaba escrito allí acerca de él, usted puede encontrar profecías de Cristo en la ley de Moisés, como por ejemplo en el libro de Deuteronomio capítulo 18, puede encontrar profecías de Cristo en los libros históricos o en los profetas, como el caso de Isaías 53, pero también en los salmos. En el libro de los Salmos, por ejemplo, en el Salmo 22, hace varias referencias a Cristo, en el Salmo 8 y en otros salmos. Todos ellos apuntaban a Cristo. Dice Cristo, yo tenía que morir porque todo eso estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que aunque nos gustan mucho los salmos, nos gustan mucho los proverbios, tienen que entender que las leyes de esos libros son del Antiguo Testamento. Ahora bien, aclarado ese punto, debemos decir también que las leyes del Antiguo Testamento han sido quitadas, pero los principios que se nos enseñan en él son eternos. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba y nos dejó un ejemplo que nada lo puede borrar, pero él se sujetaba a una ley, a la ley que el Señor le ponía en ese momento. El pueblo de Israel le tenía la ley de Moisés y tenía que circuncidar a sus hijos, pero igualmente cuando lo obedecían eran bendecidos y cuando lo desobedecían eran castigados. Ahí tenemos un principio que sigue vigente para nosotros. Por eso el Antiguo Testamento hay que estudiarlo, y de hecho lo estudiamos frecuentemente, lo estudiamos diligentemente. Algunos nos han dicho, pero si ustedes no creen que el Antiguo Testamento está en vigor, entonces rómpanlo de su Biblia y bótenlo. No. Dice Romanos 15:4, que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que aunque no tenemos que circuncidarnos, no tenemos que guardar sábados, no tenemos que diezmar, no tenemos que guardar días de reposo ni Pascua, sin embargo, lo leemos y lo estudiamos para hacer las cosas buenas que esos hombres hicieron y evitar las cosas malas que hicieron. Y de esa manera nosotros aprendemos de sus principios. Entonces quiero mencionarles el pasaje de la transfiguración de Mateo capítulo 17. Tal vez usted lo ha leído. En Mateo capítulo 17 Jesucristo toma a Juan, a Pedro y a Jacobo y se va a un monte alto y allí se transfigura delante de ellos. Su rostro se vuelve brillante como el sol, sus vestiduras blancas y resplandecientes, y aparecen al lado de él Moisés y Elías hablando con Cristo. Pedro toma la palabra cuando ve aquello, se pone tal vez nervioso y dice, Señor, bueno es que estemos nosotros aquí. Vamos ahora a hacer 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Entonces, de momento, una nube del cielo los cubrió y una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Amigos oyentes, ya no es a Moisés que es representante de la ley, ni a Elías que es representante de los profetas que tenemos que oír. Ahora nos corresponde oír a nuestro Señor Jesucristo. A él oíd. Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, como dice Mateo 28:18. Y Colosenses 3:17 dice que todo lo que hagamos, oiga bien, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo en el nombre de o con el permiso de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1:18 dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, el primer lugar. Así que como Hebreos 1.1 dice, Dios nos habló en otro tiempo, en tiempos pasados, de muchas maneras a los padres por los profetas, pero en este postrer tiempo en que estamos viviendo nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo nos dejó su voluntad descrita en el Nuevo Testamento. Usted y yo tenemos que sujetarnos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos todo lo que necesitamos saber para ser salvos. No necesitamos más. Si no matamos, no robamos o no damos falsos testimonios, no es porque el Antiguo Testamento lo prohíba, sino porque el Nuevo lo prohíbe. Así que nosotros esperamos que ustedes en este día se queden con esto en su mente. Jesucristo dijo, yo no he venido para abrogar la ley o los profetas. O sea, no he venido para destruirlos o derribarlos, porque eso es lo que significa la palabra abrogar. He venido para cumplirlos. Y los cumplió. Todo lo que ellos escribieron acerca de Cristo se cumplió. Por eso Cristo pudo decir en Juan 19:30, consumado es. Así que consumado todo lo que estaba escrito de él, lo quitó de en medio y lo clavó en la cruz. Ahora vivimos bajo la ley de Cristo, la ley de la libertad, la perfecta ley. Glorifíquese o gloríese en Dios por ello, porque nos ha dado una ley de la libertad. Esperamos que este tema les haya aclarado sus dudas. Si tienen preguntas, no duden en hacerlo, comentarios. Y por favor visiten nuestra página en internet www.iglesiasdecristospm.com. Y si le gustó el video, suscríbase y compártalo. ¿Ve? Nuestro interés es que llegue a la mayor cantidad de personas posibles para que se salven. Que el Señor les bendiga a todos y gracias por escuchar este video.